Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a este Hora 23. Hoy diferente le cuento, porque hemos decidido ser responsables con nuestros invitados, evitando que ellos estén llegando hasta nuestro canal, exponiéndose, y también para que usted sepa que aquí queremos hablar justamente de esto, porque sabemos que le está preocupando el coronavirus. Ante todo, le hemos estado diciendo, mantengamos la calma. Hoy, a ver, le cuento rápidamente, porque usted también ha debido estar en la calle a eso de las 3 de la tarde. Llegando a los supermercados, mucha gente ha decidido dar fin con la carne, por ejemplo, con el pollo. No lleguemos a esos extremos, porque el día de mañana va a haber más, va a haber para otras personas, así que vayamos al supermercado solamente por lo necesario para estar hoy, mañana, qué sé yo, y no estar yendo todos los días también, ¿no es cierto? Pero de todas formas, seamos responsables con eso. Otra cosa distinta que ha marcado la jornada de hoy es que entre las 2 y las 3 de la tarde, qué manera de correr los vehículos en las calles. Peligroso, especialmente en el transporte público. Parecía que trataban de llegar a las carreras donde sea, ganándose entre ellos. Claro, es que ellos también decían, tenemos que terminar nuestra jornada a las 3:30 de la tarde para que ya estemos en nuestras casas a las 4. Evidentemente, se dijo hasta las 4 el transporte público. Pero por favor, maestritos, tengan mucho cuidado, porque no solamente su vida, es también la vida de las personas que usted está llevando en el vehículo, ¿no es cierto? Y también de las que están caminando y transitando en las calles de las ciudades de nuestro país. Otra cosa distinta, a ver, tipo 5 de la tarde... Ya no había minibuses, no había servicio público prácticamente, sí algunos radiotaxis, ha sido llamativo aquello, muy poco, sí, y la policía ya a partir de las 5 de la tarde con sus megáfonos estaban señalando, váyanse a su casa porque ya se iba a cumplir la hora, 18 horas y nadie tiene que estar en las calles. Tenemos que ser responsables porque esta medida es por su bien, por el bien de la familia. ¿Qué dicen los maestritos en la casa, por ejemplo? Los maestritos dicen, ¿qué voy a hacer? Me va a afectar mi economía, no voy a poder trabajar más tiempo, tengo que pagar mi deuda. Pero si se enferma, usted caserita, si se enferma, no va a poder trabajar. Y lo peor de todo es que si se enferma, puede contaminar también a su familia. Y los otros miembros de la familia, si trabajan, tampoco van a poder ir a conseguir el sustento, ¿no es cierto? Entonces, nos sacrificaremos este tiempo que se ha determinado, que el gobierno ha determinado para que ojalá funcione. Y si no, tal vez tengamos que sacrificarnos un poquito más, pero todo es por el bien del país y por el bien de nuestra salud. Gracias por permitirme hablarle esta noche. Hemos tratado de ser responsables por usted y también por nosotros. Conozcamos estas 5 noticias destacadas del día. Activar ya los protocolos de emergencia a todos los ciudadanos bolivianos que ingresen a nuestro país, así también como los ciudadanos extranjeros. Vamos a revisar redes sociales y a la gente que esté desinformada también tendrán procesos legales y penales, porque no podemos andar desinformando a la gente. Estamos hablando de la vida de los bolivianos y ante la vida no podemos hacer política. Yo les pido a los políticos, especialmente al candidato Arce, que no haga desinformar con su gente. Que pedimos a la ciudadanía nos coopere, nos ayuden. ¿Cómo nos van a ayudar? Solamente cumpliendo con esas disposiciones que se han emanado de la superioridad. Si ustedes nos colaboran, estoy seguro que juntos vamos a poder trabajar en forma conjunta y que se respeten en forma normal todas estas normas. Que los ciudadanos puedan acceder a los productos o a los insumos médicos de prevención como el alcohol en gel, barbijos y otros, de manera que esté dentro de los precios regulados por la GEMET, pero además también lo puedan hacer de manera oportuna y de manera inmediata. Solo los médicos que tengan emergencias van a poder sacar sus movilidades y estos van a poder circular con ese credencial del Colegio Médico. Eso es lo que vamos a hoy día proponerle al comandante de tránsito. Esta tarde la presidenta Yanine Áñez ha lanzado 4 medidas importantes que van a ser de ayuda a la familia, que tiene que ver con un monto específico, un bono por los hijos y también otras medidas que van a ayudar a soportar este tiempo que vamos a estar guardados en casa. Déjenme anunciar 4 ayudas para las familias. Primera,
Hoy anuncio ante ustedes la creación del Bono Familia, un bono para las familias bolivianas que más lo necesitan. Un bono para las familias con niños. Nuestros niños en este periodo de cuarentena no tendrán su desayuno escolar. Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno tan importante para la salud de nuestros pequeños. El bono es de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en escuelas fiscales. Se entregará en abril y busca ayudar a las familias con menos recursos durante esta cuarentena. Sé que no es mucho y de verdad me gustaría en el alma que fuera mucho más, pero también sé que es algo en la situación tan difícil por la que pasarán las familias de menos recursos durante el tiempo que tengamos la cuarentena. Segundo, también quiero anunciar una ayuda para las personas, familias y pequeñas empresas que están pagando créditos. Esas personas, esas familias y esas pequeñas empresas no pagarán 2 meses el capital de la deuda. Y ese pago se hará dentro de mucho tiempo, al final del periodo del crédito. Tercero, anuncio que lo mismo se hará con los impuestos. Hemos ordenado que el impuesto a las utilidades no se pague en abril, que será un mes duro, sino que se pague después, en mayo y a plazos. Cuarto, se prohíbe contundentemente cortar los servicios de agua, de luz y de gas a los hogares mientras dure la cuarentena y la crisis de salud. Queridas familias bolivianas, vamos a salir adelante, vamos a ayudarnos unos a los otros. Tengo fe, están en mis oraciones. Que Dios los bendiga a todos. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Este anuncio que ha hecho la presidenta lanzando estas 4 medidas que van a ayudar evidentemente a soportar este tiempo que se ha determinado que vamos a estar en esta cuarentena y con estas 5 horas de trabajo requieren de un análisis de alguien especializado en la materia. Don Gonzalo Chávez, a quien tengo el gusto de saludar en este Hora 23. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la llamada. A ver, usted es realmente experto en el tema económico, tanto nacional como internacional. ¿Cómo ve estas medidas, las que ha anunciado la presidenta, del dar este bono de 500 bolivianos por familia para soportar este tiempo? Y además, a ver, otra de las medidas, que no se corten los servicios básicos, lo otro que tiene que ver con los créditos a los bancos y también los impuestos a las utilidades. Bueno, mira, lo primero es que hay que entender que estamos frente a una situación económica muy difícil. Primero vinculado al coronavirus, que está parando al aparato productivo nacional con el tema del distanciamiento social y solamente trabajar 5 horas. Y el segundo elemento de crisis que tal vez no está siendo debatido es que hoy, por primera vez en muchos años, el precio del petróleo estuvo cercano a $20 el barril. Esto va a tener un impacto en junio, julio muy importante sobre nuestra economía. Por lo tanto, se está formando en torno del aparato productivo nacional lo que se conoce como la tormenta perfecta. Se están alineando los astros, pero de manera negativa. Por lo tanto, hay que tener políticas públicas de sustentación de la demanda agregada, es decir, de inyectar liquidez en la economía en el cortísimo plazo. Por lo tanto, varias de las medidas que han sido anunciadas por la presidenta Áñez van en esa dirección. El tema de los bonos, 500 bolivianos por hijo, es hacer política keynesiana, es hacer política de sustentación de demanda agregada, entregando dinero a la base de la pirámide social para que esta gaste y ese gasto pues recupere y haga crecer un poco la economía. No nos olvidemos que cuando uno coloca un boliviano adicional en la economía, esto se vuelve 1.20, 1.30 bolivianos por el efecto multiplicador que ha iniciado. Entonces, esa es la tentativa de los 500 bolivianos
que se esparza sobre toda la economía, especialmente en los sectores de más bajos ingresos y que compran también de actividades pequeñas y de medianas empresas. Después también se ha anunciado que se va a hacer una especie de moratoria del pago del IUE, que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Exacto. Solo eso implica, yo diría, como 600 millones de dólares. Después se ha anunciado también que va a haber una moratoria por 2 meses de los pagos a los bancos. Esos son como 1.000 millones de dólares. Entonces, todas estas medidas son de cortísimo plazo para sustentar la economía boliviana, porque están ocurriendo 2 fenómenos muy interesantes y complejos a la vez. Por una parte tenemos el peligro del coronavirus, y el coronavirus podría ser que comience a subir así. Imagínense que la sociedad boliviana está caminando en una situación, en una pradera, en el altiplano, y tiene que subir pequeñas montañas, pero de repente se encuentra con el Everest, y por lo tanto eso significa que la enfermedad puede subir y generarnos un pico gigantesco que el sistema de salud no va a aguantar. Entonces, de lo que se trata es que en vez que subamos el Everest, hagamos una montaña más baja como el Mururata, de tal manera que ese crecimiento sea mucho más bajo. Pero del lado de la economía está ocurriendo lo contrario. Estamos frente al Gran Cañón. Estábamos caminando y nos hemos encontrado con un precipicio económico muy grande. Por lo tanto, para que no caigamos en el precipicio en una forma de una V chica, tenemos que atenuar esa curva y que sea un poquitito más planita. Y para eso necesitas políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de demanda agregada que sustenten la economía. De tal manera que todo eso tiene que hacerse en el cortísimo plazo. Por supuesto que no son la solución de largo plazo. La solución de largo plazo, en mi opinión, yo creo que parte sobre todo de que frente a esta crisis tenemos que tener unidad, resiliencia y creatividad. Unidad, si no hay de alguna manera un pacto social y político, no va a ser posible salir juntos de esta situación. Por lo tanto, esa es una condición muy importante que debíamos trabajarlas. La segunda es que estas políticas de corto plazo, dígame, las de corto plazo, a reformas estructurales que se necesitan. ¿Qué reformas? Bueno, a ver, lo que podríamos es conectarnos, y entonces decir, porque de lo que se trata en primer lugar es que tenemos que dotar los recursos para el sector salud que sean necesarios. Está en juego la vida de bolivianos y bolivianas, por lo tanto no tenemos que escatimar ni un solo centavo. Pero para que esto no sea simplemente un gasto en compra de equipos o en tener más médicos o simplemente comprar, por ejemplo, algunos otros reactivos que se necesitan en este momento, sería importantísimo que digamos, ok, este es el momento en crisis, pero de oportunidad de poder realizar una reforma profunda en el sistema de salud. Es decir, de comenzar a utilizar la infraestructura que tenemos y crear decenas de postas sanitarias, de atención directa a los ciudadanos, convertir mucha de la infraestructura inútil que se ha hecho el anterior gobierno en infraestructura de salud, es decir, comenzar inclusive catálogos de los hospitales que se estaban haciendo, llevarlos adelante, crear la estructura de profesionales que parecen necesita, crear los protocolos políticos del tema de la salud, es decir, aprovechar estas necesidades de cortísimo plazo y urgentes que tenemos para luchar contra el coronavirus, pero conectarlas a reformas estructurales y de largo plazo en el tema de salud. Y así inyectar esta plata para que genere un esqueleto mucho más sólido del que tenemos ahora. Lo mismo se puede hacer con educación, lo mismo se puede hacer con turismo y gastronomía, que son sectores que van a ser fuertemente afectados. Las políticas de cortísimo plazo de sustentación de la demanda agregada tienen que permitirnos reformas estructurales de mediano y largo plazo para aprovechar esta oportunidad tan difícil, pero que también puede ser una situación de ventaja donde realicemos los cambios que necesitamos, por ejemplo, en salud, en educación y en tema de turismo. Señor Chávez, estas reformas de las que usted está hablando para corto, mediano y largo plazo evidentemente requieren de un monto determinado de dinero. Como país tenemos la capacidad económica de poder sostener aquello a corto plazo para empezar.
Bueno, mire, definitivamente los recursos son muy escasos porque cabe recordar que la herencia del anterior gobierno es un déficit público por 6 años consecutivos superior a 7% del PIB, déficit comercial, pérdida de reservas internacionales por 8.500 millones de dólares en los últimos años. El gobierno del MAS ha gastado 4 millones de dólares diarios para sustentar una burbuja de consumo y no hacer cambios estructurales. Sin embargo, este es el momento que tenemos que hacer un esfuerzo fiscal, tenemos que hacer un esfuerzo de prestar los dineros de afuera, de emitir bonos, de conseguir recursos para poder sustentar el corto plazo, necesitamos recuperar la demanda agregada, evitar que no vayamos al precipicio económico, pero al mismo tiempo tenemos que tener esos recursos para que no sean gastados simplemente para que dure 1 o 2 años, sino que dure en la reforma de educación, en la reforma de salud, en la reforma del sector turismo, que para mencionarle 3 que podrían ser más, por supuesto, pero requeremos conectar el corto con el largo plazo. Los recursos son escasos, tenemos algunos ahorros que se pueden hacer, hay que ser muy cuidadoso con los gastos y superfluos que hay en el sector público para encaminarlos a salud, educación y al sector turismo, por ejemplo. Entonces, recursos hay que conseguirlos, hay que conseguir de la cooperación internacional, tenemos que conseguir préstamos. Creo que hay que conjuncionar varios actores para que tengamos los recursos, que no va a ser fácil, pero es fundamental que tengamos esta visión de sobrevivencia, pero también de reforma estructural, porque estas oportunidades, que son tremendamente difíciles, pueden ser, sin embargo, también luz al final del túnel. Gracias por haber conversado con nosotros. Me quedo todavía con esa duda. Préstamos, hacernos préstamos, ¿aumentaría esto nuestra deuda externa? No sé, vamos a tener que conversar en otra oportunidad. Mientras tanto, gracias por esta oportunidad, por habernos aclarado lo que tenemos que hacer a corto plazo y que podría ayudarnos para que tengamos ya políticas sociales y económicas a largo plazo. Señor Chávez, muy buenas noches. Muchas gracias. Y cuando la familia está enferma, uno tiene que hacer cualquier esfuerzo y tiene que aparecer plata, porque hay que ser creativo para ello. Exactamente, gracias. Vamos a recordar, por favor, lo que dijo hoy la presidenta, pero ya en un resumen de estos cuadros, por favor. Atención. Bono de familia. Creación del bono familia de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en colegios fiscales. Se entregará en abril para las familias con niños, que compensará la falta del desayuno escolar. Posterga pago de créditos. Instruyen la ayuda para pequeñas y medianas empresas y familias que están pagando créditos. No pagarán 2 meses del capital de la deuda. Posterga pago de impuestos a utilidades. En materia impositiva, el impuesto a las utilidades, IUE, no se pagará en abril. El pago se hará en mayo y además se lo hará en plazos. Prohíbe cortar servicios básicos. Se prohíbe cortar los suministros de luz, agua y gas mientras dure la cuarentena y la lucha contra el coronavirus. Tiene lápiz y papel, por si acaso no tenga todavía los números a los cuales usted puede llamar para hacer cualquier consulta, si es que tiene alguna duda, si es que se siente mal, tal vez tiene los síntomas, que espero que no. Pero por favor, estos 2 números usted tiene que tenerlos en la casa, el 810-1104 y el 810-1106. Eso es para que usted se informe y despeje absolutamente todas sus dudas. Y enseguida estaremos con más información con relación al coronavirus. Tendremos contacto con colegas de otros países y mucho más para que usted esté informado sobre lo que está aconteciendo específicamente en nuestra región.
los 12 casos confirmados en Bolivia, 4 se encuentran en la ciudad de Santa Cruz. Veamos esta nota y enseguida les voy a presentar en una entrevista al doctor Juan Saavedra, quien estuvo con nosotros el pasado domingo en el programa especial que le ha ofrecido esta casa sobre el coronavirus. El 11 de marzo a las 5 de la mañana llegaba a Santa Cruz un avión proveniente de Madrid, el cual se encontraba una mujer de 30 años que ya se encontraba con la sintomatología del virus. Así lo informó el gobernador Rubén Costas. De acuerdo al informe de nuestro sistema sanitario, al día de hoy tenemos 4 personas confirmadas con coronavirus. La cuarta persona infectada es una mujer de 30 años, boliviana, que llegó vía aérea procedente de Madrid. La mujer, después de presentar algunos síntomas, se trasladó a un centro de salud donde los profesionales envían las pruebas a Senectrot y finalmente esta mañana dio positivo. Está aislada en su domicilio bajo vigilancia sanitaria y se ha colocado en cuarentena a su contacto, convirtiéndose en el cuarto caso importado confirmado en el departamento de Santa Cruz. Además que hay 3 personas sospechosas con sintomatología posible de contagio local. Tranquilidad en el sentido de que no se ha disparado el contagio, pero como dije ayer, esto es una cuestión de tiempo. El contagio local lo vamos a tener y en este momento ya está empezando a ser procedente. En caso de confirmarse algún paciente positivo de contagio local, tomarán otras medidas. No descartan con decretar cuarentena para evitar la propagación del virus. Para que tengamos un caso de contagio local, que es el que se llama, cuando veamos que ha sido rebasado ya todo el esfuerzo extraordinario que se está haciendo acá y cuando entendemos que el contagio local ya es algo que nos va a sobrepasar, vamos a tomar las medidas que sean necesarias. El gobernador convocó al ejército y al comando para que realicen operativos y hagan cumplir el mandato emitido. Estamos ya en contacto directo con el doctor Juan Saavedra, al que hemos visto, conocido y escuchado el pasado domingo en el programa especial que Bolivisión le ha presentado sobre el coronavirus. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam, un gusto saludarla. Gracias por invitarme a su prestigioso programa. Doctor, ¿estamos haciendo bien con las medidas que está adoptando el gobierno de dictar esta cuarentena? Vamos a ir viendo paso por paso las medidas que ha dictado justamente la presidenta Áñez. Primero, la cuarentena con este horario determinado de 5 horas de trabajo. Bueno, el objetivo de la cuarentena es favorecer el distanciamiento social, de tal manera que las personas van a tener menos riesgo estando en su casa de adquirir la enfermedad. A eso hay que agregarle que todas las personas tienen que cumplir con el lavado de manos y el uso racional de la mascarilla. Entonces, con esas 3 estrategias, seguramente que el número de nuevos infectados va a disminuir significativamente. Lavado de manos y el uso de mascarillas, está indicando usted. Claro, el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Hablemos acerca del distanciamiento social, porque evidentemente tenemos unas cuantas horas para estar en la calle, para trabajar, y quiera sea o no, estamos cerca de determinadas personas. Ese distanciamiento social, estamos hablando de mantener 1 metro o un poco más de 1 metro de distancia de una persona a otra, ¿no es cierto? Sí. Sí, es importante mantener una separación de por lo menos de más de 1 metro de distancia de aquellas personas potencialmente infectadas. Entonces, eso disminuye el riesgo de que una persona pueda adquirir la enfermedad y volver rápidamente a la casa. No hay lugar más seguro que la casa para evitar la enfermedad. Exactamente. Tenemos varias horas de trabajo, son 5 horas de trabajo y evidentemente esto me lleva a preguntarle, por eso, ¿estamos haciendo bien tomando estas medidas paulatinas o deberíamos asumir ya una medida más radical? Yo creo que es una medida proporcional, a la situación que tiene el país, ¿no? En Santa Cruz estamos en una fase 1, en Oruro están entrando a la fase 2, entonces yo creo que el país, adoptando estas medidas, es importante que el ciudadano se acostumbre
a incorporar en su vida diaria estas estrategias de prevención, y con eso considero que vamos a tener un número menor de pacientes infectados. Me llamó la atención saber de que en el Brasil, por ejemplo, todas las ciudades y los estados están con contagio, y eso porque evidentemente han continuado yendo de una ciudad a otra sin ninguna restricción, y aquello ha hecho que el Brasil quede en este momento con ya 350 casos confirmados y 3 fallecidos. ¿Usted considera de que aquella medida es saludable con relación a los vuelos, digamos, vuelos nacionales que se sigan permitiendo? El hecho que se haya limitado la salida y la llegada de vuelos desde Europa de los países más importantes, ¿no? Italia, por ejemplo, tiene un país con una epidemia muy importante que está poniendo en colapso el sistema de salud, al igual que España y Alemania y Francia. Entonces, me parece adecuado que se haya hecho esta restricción a los vuelos. Ahora, es importante que en el interior del país mantengamos con estas tres actividades que son sencillas, pero que son muy eficaces para disminuir el riesgo de infección. Ahora, doctor, hablemos un poco más acerca del virus en sí. Se dice que este virus es pesado, ¿no es cierto? Que no se mantendría totalmente en el aire, pero sí se mantendría en superficie, ya sea en mesas, ya sea en sillas, en muebles y también en el suelo. Sí. Se han publicado recientemente algunos artículos que hablan de la persistencia del virus. Por ejemplo, se habla de que en el plástico y en las superficies que tienen acero inoxidable podrían permanecer hasta 3 días. En las cajas de cartón podrían permanecer hasta 24 horas. Y esta publicación reciente también habla de que en el aire podría permanecer hasta 3 horas. Entonces, por eso es fundamental el distanciamiento social. Hay que permanecer por lo menos a 2 metros alejado de una persona que esté con tos, y recomendar a la persona que esté con tos que use un barbijo cada vez que va a salir de su habitación y va a estar en contacto con otras personas. Entonces, estos datos de que el virus puede permanecer hasta 3 horas en el aire es un dato de que nos ratifica de que es importante mantener esa separación de por menos 2 metros y usar un barbijo cuando uno planifica estar en contacto con una persona que tiene tos. Muy bien. Otro de los aspectos que, en estos días está llamando la atención es el hecho de si es que con los zapatos con los que salimos a la calle corremos el riesgo de meter este virus a la casa. ¿Habría que dejar los zapatos fuera del lugar donde uno está viviendo? Bueno, en los hospitales donde está internado el paciente, suponemos que el virus está depositado en los pisos, en la habitación dentro del paciente. Suponemos que el virus también está de la mesa, de la silla, de la cama, también está depositado en el piso. Pero cada día se tiene la norma de que la habitación del paciente tiene que ser lavada y desinfectada. Entonces, si se hace así, el lavado y desinfectado con hipoclorito de sodio al 1%, el riesgo de que la persona que entre a visitar al paciente y después salga y que sus zapatos queden impregnados con el virus y que el virus sea viable es muy bajo. Ya. O sea que es importante que en todas las salas donde están internados los pacientes se tenga el cuidado de que el piso tiene que ser lavado y desinfectado. Los muebles que rodean al paciente, la mesa, la silla, la cama, etcétera, tienen que también ser desinfectadas. Hay que lavar cada día, hay que lavar las sábanas y hay que lavar la ropa que usa el paciente con agua caliente, con agua
una temperatura mayor a 60 grados, dejarla secar muy bien y plancharla. Entonces, si uno tiene esos cuidados al visitar a un paciente que está en un hospital, y si se tiene cuidado de que la habitación esté limpia y desinfectada, hay poco riesgo de que uno se lleve el virus a la casa. Esto es importante. El mismo cuidado hay que tener con los pacientes que están en aislamiento en domicilio. Sí. Aquellos que están en domicilio, ellos contaminan también todas las superficies del dormitorio. Todos los muebles están contaminados, entonces cada día hay que desinfectarlos, ya sea con alcohol al 70% o con otro desinfectante que se llama amonio cuaternario. Pero el piso de las habitaciones donde están los grados hay que lavarlas cada día y aplicarles la lavandina al 1%, porque esas dos medidas de control de infecciones, tanto en el dormitorio de la casa donde están los pacientes como en los hospitales, tienen que ser cumplidos cada día. Esto es sumamente importante y también para las personas que están cuidando a estos pacientes en casa, doctor. ¿Qué recomendaciones usted les da, por favor, para que puedan cuidarse? La persona que va a entrar a la habitación para colaborar con la alimentación, etcétera, para colaborar con todos los requerimientos del paciente en su domicilio, primero tiene que lavarse las manos antes de entrar a la habitación. Segundo, tiene que ponerse el barbijo, ajustarlo bien. El barbijo tiene que cubrir desde arriba de la nariz hasta abajo de la boca. Todo este sector tiene que estar bien cubierto. Es recomendable que use guantes. Es recomendable que use guantes cuando entra a la habitación. Hace la asistencia a su familiar, le entrega la comida o retira la comida que el paciente se ha servido, o entrega ropa o va a retirar ropa sucia. Tiene que hacerlo usando guantes. Muy bien. Sábanas o va a retirar ropa sucia, tiene que hacerlo usando guantes para depositarlo en una bolsa, en un basurero. Perfecto, doctor. En una bolsa, exactamente. Perfecto. Y eso tiene que ser lavado de forma separada, no tiene que mezclarse con la ropa del resto de la familia. Este dato es sumamente importante. Atención, tenemos también preguntas de nuestra audiencia. Por favor, se lo voy a leer la primera pregunta. Después de sanarse, ¿la persona infectada queda inmune al virus? Porque los síntomas duran de 7 a 10 días, según un infectólogo de la Universidad de Sao Paulo. ¿Qué dice usted, doctor Saavedra? Lo que se sabe es que la fiebre dura aproximadamente 10 a 12 días, la tos a veces dura hasta 16 días, y lo que se ha visto en varios estudios es que la mayoría de los pacientes eliminan el virus hasta por 20 días. Entonces, cuando el paciente ya no tiene síntomas, no tiene fiebre, hay que esperar por lo menos 3 días y ahí hay que hacerle la carga viral para demostrar que ya no está eliminando el virus. En el caso de las personas que estarían dando de alta en Santa Cruz, se ha señalado que tendrían que quedarse 2 semanas más aisladas para que no contagien, ¿no es cierto? Eso es lo que han comentado, sí, pero lo que hay que hacer en los pacientes es hacerle dos pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Si las 2 pruebas son negativas, no se justifica tenerlos 2 semanas más internados. En cambio, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que en los países o en los lugares donde no se pueda hacer la reacción de cadena de la polimerasa al paciente, una vez que ya no tiene ninguna molestia, hay que esperar 2 semanas más para darle el alta. Pero esa recomendación se aplica solamente en ciudades o en países donde no hay la prueba diagnóstica. En cambio, en nuestro país tenemos la prueba. De tal manera que si el paciente está sin ninguna molestia, hay que hacerle la acción en cadena de la polimerasa. Si es negativa en 2 oportunidades, el paciente ya está en condiciones de salir del aislamiento y darle el alta. Una vez que está con alta, después de 2 pruebas, es poco probable que vuelva a infectarse porque ya ha producido anticuerpos que lo protegen nuevamente contra la misma infección.
Muy bien. A ver, voy a mostrarle o contarle de otra pregunta, por favor, atención. Dice, ¿el virus qué nivel de peligrosidad tiene en niños menores de 10 años? Doctor. Ya, sí, se ha visto que en menores de 20 años la enfermedad que produce el coronavirus es una enfermedad leve. No en las estadísticas que han compartido el país de China, no se ha mostrado, digamos, los menores de 20 años tengan un alto riesgo de tener formas graves y por consiguiente riesgo de muerte. No se ha observado eso. Ellos generalmente desarrollan una enfermedad leve. Muy bien. Y que a veces no necesita internarse en hospital, sino que el tratamiento se lo hace en su domicilio. Bien, vamos con la siguiente pregunta, por favor, señor director. Dice, ¿por qué es más recomendable usar jabón que alcohol en gel? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, de los dos métodos de higiene de la mano, el que tiene mayor eficacia es el alcohol gel, porque el alcohol gel, justamente el alcohol al 70%, es un excelente desinfectante, pero sí hay que aplicarlo durante 30 segundos. Si no hubiera disponibilidad de alcohol gel, lo que hay que hacer es lavarse las manos con agua y jabón durante 1 minuto. Si se cumplen esos tiempos, 1 minuto con agua y jabón y 30 segundos con alcohol gel, las manos van a quedar prácticamente sin bacterias y sin virus. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿qué se hará con todos los residuos generados por el uso irresponsable de barbijos? Porque es un residuo biológico que puede ser utilizado por personas portadoras de otras enfermedades y también se provocaría la diseminación de las mismas enfermedades. Doctor. Claro, en los hospitales y en las casas, una vez que uno entra a ver al paciente y se queda unos minutos para atenderlo y sale de la habitación, hay que quitarse el barbijo y depositarlo en un basurero. Hay que depositarlo en un basurero, mejor está dentro de una bolsa de plástico o de madera o de papel. Y esa basura que se genera en el hospital, generalmente esos residuos son manejados por las empresas de la municipalidad y como son residuos biológicos altamente infecciosos, los procesan de otra manera que es difícil que sean reciclados. El problema está, digamos, en la basura que se genera en la casa. Cuando uno se retira el barbijo y lo deja en el basurero, suponemos que cuando retiran la basura de la acera de donde vivimos, los basureros también desechan la basura y no la someten al reciclado. Eso lo suponemos, pero no estamos seguros. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho por haber respondido a estas preguntas de nuestra audiencia, porque también es importante para que ellos sepan cómo tienen que manejar tanto los residuos como también cómo hay que hacer para mantenernos en distancia con aquellas personas que puedan o tener el coronavirus o cualquier otra enfermedad. Le agradezco mucho. Gracias y buenas noches. Exactamente. Muchas gracias a usted, muy amable por... Muchísimas gracias. Gracias al doctor Juan Saavedra, médico especialista que hoy también nos ha acompañado. Vamos con esta información que es importante para usted. Protégete contra el coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Utiliza barbijo si estás resfriado. Evita el consumo de productos animales, crudos o poco cocidos. Cocina bien la carne y los huevos. No discrimines, no desinformes. Infórmate de fuentes oficiales. El Estado está desplegando todas las medidas de seguridad para enfrentar el riesgo del coronavirus. Ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido.
Estamos en América Latina. ¿Cómo están los países de la región? A ver, le voy a dar solamente algunos datos porque estos son otorgados hace pocas horas. Chile, 238 casos. Ya saben que el presidente chileno ha señalado estado de calamidad en su país. Ecuador con 155 casos, ya 2 fallecidos. Perú, 127 casos. México 93, Colombia 93, Panamá 86 casos con 1 fallecido, Argentina 79 casos con 2 fallecidos, Costa Rica 50, Uruguay 50 casos, Venezuela 36 y voy a seguir más adelante, Brasil 350 casos y 2 fallecidos. Estoy ya en contacto con el periodista internacional Patricio de la Barra, quien se encuentra en Sao Paulo. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto conocerte, gracias por estar con nosotros en este Hora 23, que es especial para nuestro país, especial también para nuestra audiencia, porque estamos hablando íntegramente de lo que está pasando con el coronavirus a nivel país y a nivel mundial. Muy buenas noches, Vivian. Sí, efectivamente, tal como tú lo dices, esta pandemia que ya se ha declarado en todos los sectores de Brasil, es decir, ya no hay ningún estado en que no se haya registrado algún caso. En estos momentos son 3 los muertos en forma oficial. 3. Y hay 36 personas que están en el mismo hospital, que están en cuidado intensivo y que seguramente si no se toman algunas precauciones podrían llegar también a fallecer y a incrementar esta lista de las personas que han fallecido por causa del coronavirus. El virus ya está circulando de forma interna en el país y estos infectados, incluso las 3 personas, todas mayores de edad, mayores de 65 años, que el primero de 62, parece que se infectaron por personas que estaban acá, es decir, es una infección comunitaria, como le llaman la Organización Mundial de la Salud, en la cual no se sabe la procedencia, no se sabe también la referencia de dónde vino el virus, porque son personas que no han viajado al exterior, de manera que en estos momentos la gran preocupación del gobierno la manifestaron hoy en una entrevista colectiva al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, junto con el presidente de la República, Jair Bolsonaro, y otros ministros. Brasil va a comenzar a implementar nuevas y drásticas medidas para intentar contener este brote de coronavirus que ya está afectando, como te decía anteriormente, gran parte del país. A ver, quiero que me digas, porque recién hoy lo he visto al presidente Jair Bolsonaro con un barbijo y además señalando, declarando una situación de calamidad pública hasta el próximo 31 de diciembre. Estoy hablando de varios meses y esto por la cantidad de infectados que tiene. Lo que tú nos dices realmente nos espanta porque no hay ni un lugar en el Brasil, como tú me dices, que no esté con contagio y esto me llama a preguntarte lo siguiente. ¿Ha habido medidas como, por ejemplo, no ha habido cuarentenas en el Brasil hasta ahora? No, ya se ha habido implementado cuarentenas, por ejemplo, para las personas que tenían algún tipo de diagnóstico que se asemejase al coronavirus. Esas personas deberían permanecer en casa y más, el ministro de Justicia que estaba ahí ya había implementado un proyecto de que las personas que estaban con síntomas tendrían que necesariamente permanecer aisladas bajo el riesgo de que puedan ser detenidas. De hecho, ya fueron detenidas varias personas que se alejaron del aislamiento, tuvieron una vida normal. Esas personas fueron recogidas y en estos momentos están siendo procesadas, además de colocarlas en recintos absolutamente seguros para que no contagien a las demás personas. Esas medidas ya fueron adoptadas. También se adoptó la paralización de las clases en todas las instancias acá en São Paulo y en varios estados. También las universidades han dejado de funcionar por lo menos por 15 días y la mayoría de los edificios como el nuestro, por ejemplo, que no se puede utilizar más la área de la SER, de varias dependencias fueron clausuradas temporalmente. Los clubes también están tomando las mismas medidas, es decir, se ha adoptado una serie de medidas para intentar contener de alguna forma la proliferación de este contagio. Pero con relación al movimiento de los ciudadanos, ¿ha habido viajes internos por tierra, por aire dentro del Brasil?
Sí, claro, lamentablemente ese aspecto, en principio se habían tomado medidas restrictivas con respecto a la movilización o al transporte de personas dentro del propio país, pero las compañías aéreas que están sufriendo en estos momentos graves pérdidas en la bolsa de valores, incluso hoy la bolsa de valores tuvo que ser interrumpida nuevamente el pregón ya es la sexta vez, con caídas así absurdas de las acciones de las compañías aéreas y de otras compañías, sí, están siendo muy afectadas. Por ese motivo, incluso Pablo Guedes, que el ministro de Economía hoy anticipó que van a inyectar 147.000 millones de reales en la economía para ir en auxilio de estas compañías y también de otras que están siendo afectadas. Son aproximadamente 30.000 millones de dólares que ya fueron solicitados al gobierno, al Congreso. Además de esto, se tomó también la medida de declarar zona de catástrofe o calamidad pública Brasil hasta, como tú decías, hasta diciembre del próximo año, lo que va a permitir que haya una cierta facilidad para que el gobierno pueda implementar nuevas medidas y pueda utilizar más dinero para ir en ayuda de la economía brasileña, que está muy afectada. Ahora el gobernador de San Paulo, por ejemplo, ya sugirió, es decir, al principio había prohibido, pero sugirió que los shopping centers cierren durante 15 días, que también algunos negocios que no sean de primera necesidad también cierren, y que, bueno, la gente permanezca más en su casa, principalmente los grupos de riesgo, que son las personas mayores de 65 años. Exactamente, quizás esa sea la medida más fuerte que ustedes puedan implementar allí en el Brasil para poder contener este contagio, porque realmente, a ver, ¿cuántos días de contagio llevan en el Brasil ya para tener estos 350 casos? ¿Me puedes recordar, por favor? Mire, yo creo que todo comenzó acá el mes pasado a comienzos de febrero, cuando se empezaron a aparecer casos, inclusive el primer caso de contagio en América Latina fue descubierto acá en Brasil en el hospital Albert Einstein. Una persona de 62 años que había viajado a Milán, había estado en Milán, también había estado en la región norte de Italia. Eso fue aproximadamente el 21 de febrero cuando comenzaron a incrementarse los casos. Ahora, esos 350, Miriam, es bueno que se diga que son solamente los casos considerados por los hospitales públicos, claro, por los servicios asistenciales públicos. La red privada, incluso hay una crítica muy fuerte justamente a este local donde fallecieron estas 3 personas, que es la Prevent Senior, que no ha dado a conocer los casos que ellos han internado, tampoco ha sido a conocer el resto de la red privada. Es decir, los casos son mucho más que esos 350 anunciados por la red pública, por el Ministerio de Salud. Y eso preocupa realmente. Y mira, lo último que tengo, y tú me vas a confirmar, es que 2 políticos importantes, uno el presidente del Senado y por el otro lado el ministro de Seguridad Nacional, estarían contagiados con coronavirus. Sí, mira, son 17 los miembros de la comitiva que estuvieron en Miami reunidos con Donald Trump la semana pasada, entre ellos estaba Jair Bolsonaro, él dio negativo pero el resto de todo ha ido dando positivo. Son 2 ministros, el ministro de Energía, el ministro de la Institución de Seguridad Nacional, que está junto prácticamente con Jair Bolsonaro por mucho tiempo, y ahora se agrega también el presidente del Senado, David Alcolumbre, quien también dio positivo tanto en la prueba como en la contraprueba. Hay más políticos que estarían siendo analizados y están realizándose exámenes, miembros del Senado que viajaron junto con esta comitiva y otros que recibieron a las personas ahí en el Senado donde no se tomaron precauciones. Te decía anteriormente que el ministro de Minas y Energía, Bento Alburquerque, es otro de los que dio positivo en los exámenes realizados, de manera que el virus acá no discrimina, es decir, son muchas las personas de varios estamentos de la sociedad que están en estos momentos sufriendo con el contagio del coronavirus, y las autoridades sanitarias indican que si no se toman precauciones fuertes y las personas no toman conciencia de no salir a las calles, de no exponerse y no tomar las medidas necesarias como lavarse las manos o hacer algún otro tipo de asepsia, esto va a crecer. Se calcula que en los próximos días tendremos 4.900 casos de infectados, ya, es decir, la proyección es más o menos esa, y en los meses de abril y mayo, que serán los peores, se llegaría en San Pablo a unos 20.000 casos y en Río de Janeiro a una cifra similar. Ustedes, tú como periodista, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando normalmente? ¿Sales a la calle con protección, sin protección?
No, yo como soy de las personas de grupo de riesgo, me quedo en mi casa, no he salido para ninguna parte, ni siquiera ir a jugar tenis acá abajo porque está prohibido también. Me he mantenido en casa y sé de muchos amigos, los cuales estamos conectados permanentemente, que tomaron las mismas precauciones. Mi esposa, por ejemplo, que trabaja en una empresa multinacional, está trabajando en home office acá en casa. Mi hijo, que es estudiante universitario, está acá en casa, no ha salido salvo con absoluta necesidad, pero estamos intentando permanecer lo más posible alejado de cualquier tipo de aglomeración, no tomar vehículos de la locomoción colectiva. Hoy día veía la avenida Paulista, por ejemplo, informaron a través de la televisión, se veía muy vacía, poca movilización funcionando, inclusive es uno de los problemas serios que va a tener Brasil. Aproximadamente 500.000 personas quedarán sin empleo, son personas justamente que realizan este tipo de labor en las calles, vendiendo alguna cosa, o cobradores de los buses y una serie de otras personas que lamentablemente van a perder sus empleos. Ahí justamente el gobierno está intentando hacer algún tipo de maniobra para poder ir en ayuda de esa gente, ¿no? Por eso es que la medida que él ha decretado hoy, esta de calamidad pública, es para contar con esos recursos que tú ya nos habías anticipado y poder soportar y sostener a la población hasta finales de este año. Patricio, gracias por haber conversado con nosotros. Nos quedamos realmente impresionados por lo que está pasando en el Brasil, pero lo que tú dices es cierto. Hay que quedarse en casa, tenemos que ser responsables con nosotros, con nuestra familia, con la comunidad, para que evitemos que esto siga propagándose. No hay otra. ¿Tú qué dices? Exactamente, miren, y otra medida que fue anunciada hoy también es el cierre de la frontera con Venezuela para transporte de personas, las personas no pueden transitar, y esta medida será adoptada también seguramente en otros sectores, por ejemplo en los puertos, aeropuertos se está intentando, ya hay varios vuelos que fueron cancelados entre las regiones más afectadas, que son de Europa, Estados Unidos y Brasil, de manera que estas medidas están comenzando a ser implementadas de forma un poco más drástica, miren. Sí, eso es cierto. Brasil ya no es capaz de recibir a venezolanos, lo ha dicho durante todo el día. Gracias por haber conversado con nosotros, Patricio. Un abrazo a la distancia y esperemos que podamos salir muy rápido de esto porque, bueno, las consecuencias económicas se están viendo ya venir. Sí, exactamente, las consecuencias económicas y también justamente la salud de las personas que están en riesgo, y seguramente no quedarán esos 13 casos que lamentablemente fueron víctimas fatales. Hay muchos otros casos que están corriendo serios riesgos, principalmente, como te decía anteriormente, las personas más de mayor edad, de manera que esto es un problema que está alcanzando a todos los estamentos de la sociedad, y todos juntos tenemos que salir adelante, no solamente acá, como en Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son los países que están más próximos. Muy buenas tardes, Miriam, fue un gusto conversar contigo. Un gusto, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Ahora estamos en contacto directo con la Argentina, el periodista internacional Sebastián Herrera, quien tengo el gusto de conocer y saludar, además darte la bienvenida a esta hora 23. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Un saludo también a toda la gente que nos está viendo a través de Hora 23. A ver, queremos saber cómo está la situación en tu país, con las medidas que ya ha adoptado hace varios días el gobierno, los casos siguen aumentando, ¿cómo está el sistema de salud? Sebastián, ¿me escuchas? Bueno, primero las cifras que se están viviendo acá en la Argentina. Tenemos ya 79 casos confirmados que se están tratando. Ha habido una recuperación de 16 pacientes ya en lo que lleva desde el 1 de marzo que se conoció el primer caso positivo para el COVID-19, y lamentablemente ya tenemos que contabilizar 2 muertes acá en la República Argentina de personas a raíz de esta enfermedad, de esta pandemia que está pues colapsando los sistemas sanitarios del mundo. Algo importante es que la Argentina está en el puesto número 62, digamos, de los países con más casos, con estos 79 casos. De un día para el otro, desde ayer, se han aumentado 11 casos nuevos, ¿no? Eso es una cifra a remarcar porque se está demostrando ya el avance y ahora la multiplicación de los casos. Inicialmente la Argentina estaba recibiendo muchísimos casos importados por gente que llegaba de vacaciones de Europa,
Los primeros casos han sido de personas que habían llegado de Italia y ahora se están dando los casos locales. Entonces eso va a empezar a producir esta crecida de los casos positivos. En términos de lo que está sucediendo en la calle, en lo social, todavía no hay esta euforia, digamos, por ir a los centros de salud. Sin embargo, el abastecimiento, por ejemplo, de los artículos de higiene, tanto personal como para la casa, ni qué decir de alcohol en gel o barbijos y demás, es una cuestión imposible de encontrar en farmacias, en supermercados. Uno recorre diferentes cadenas de supermercados y todas estas áreas que respectan, digamos, al área de higiene están completamente vacíos, ¿no? Qué complicado. Se acaban, ni bien reponen los supermercados en tempranas horas de la mañana, en una hora ya deja de haber lo poco que se puede reponer. Así que esa es un poco la situación que se está viviendo, y a partir de eso también el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, ha adoptado desde el día de ayer algunas medidas que van desde el corte social hasta el corte económico, y quizás alguna de las más importantes que podríamos decir es que va a haber una medida muy parecida a la que hoy salió en el transcurso de la tarde allá en Bolivia. Va a haber un apoyo a las personas que tienen la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo, ¿no? Un apoyo de 3.100 pesos, que alrededor al cambio oficial son de $50, que se les va a otorgar para poder ayudar en este momento, que todavía no se ha declarado una cuarentena nacional. Hay algunas provincias que ya han declarado cuarentena, como la provincia de Chaco, pero en general en la nación no se ha declarado todavía la cuarentena nacional. Otra de las medidas que se van a implementar es el apoyo único a los jubilados que reciben la renta mínima de 3.000 pesos, que igual oscila entre los $50 más o menos al cambio oficial. Va a haber un fortalecimiento también a la provisión de alimentos en los comedores comunitarios, que se llaman acá, que son comedores que están en diferentes barrios, a donde sobre todo chicos y chicas de bajos recursos, que llegan hasta los 15 años más o menos, se acercan para poder almorzar y cenar, y se va a tratar de abastecer estos lugares también, ¿no? Y se ha declarado que se va a hacer un control de precios máximos en cuestiones de alimentos y también en estos artículos de higiene, ¿no? Por 30 días se va a poner un rango máximo de precios para que obviamente no haya especulación y tampoco haya una subida descomunal de precios y que la gente no tenga acceso a estos artículos. Se me ocurre preguntarte lo siguiente, Sebastián, y eso también hay que ver en todos los países de nuestra América Latina. En la Argentina hay personas sin techo, ¿verdad? Hay personas indigentes también. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué sabes de esto? Bueno, en general la situación económica de la Argentina es algo muy difícil, es algo que la verdad va a ser uno de los países de la región de Sudamérica a quien más va a golpear, porque sin duda la Argentina el año pasado ha cerrado con una inflación del 55%, ¿no? Es uno de los países que tiene la inflación más alta, y eso va acompañado también de cifras de pobreza y cifras de personas que no tienen hogares, y hasta el momento no se ha definido un plan estratégico, digamos, o medidas concretas para ver qué va a pasar con estas personas, ¿no? Entonces habrá que esperar que se tiene. Me imagino que los ministros, el ministro Guzmán de Economía y también todo el gabinete del presidente Fernández, están trabajando para poder creativamente, yo digo en este punto, ver qué va a pasar con la situación, no solamente de las personas que no tienen vivienda, sino en general de toda la economía, porque con las cifras que ha cerrado la Argentina el año pasado y que viene ya acumulando ahora, un detalle no menor es remarcar la renegociación de la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y esa renegociación estaba fundamentalmente condicionada por disminuir, digamos, el gasto público. Y con estas medidas que se han anunciado, también se han anunciado otras, que se va a aumentar, por ejemplo, el presupuesto para infraestructura, para obras públicas. Eso va a hacer que se repunte otra vez en el gasto público, y no sé exactamente cómo van a hacer la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y eso es sumamente delicado, porque de no haber una negociación exitosa,
Argentina tendría que comenzar a pagar la deuda este año. Y eso, Argentina en este momento no tiene la capacidad de afrontar ese pago de deuda. Por tanto, la perspectiva económica respecto a lo que va a pasar y lo que va a desatar también todo lo que se vive respecto al coronavirus es muy complicada, porque va a afectar de forma estructural a la Argentina, y habrá que ver, por eso decía, de qué formas podrían el gabinete, y en este caso el ministro de Economía, Guzmán, entender y poder plantear la economía para este 2020, que ya empezó mal y que sin duda va a ser uno de los años más complicados para este país. Tú lo dices muy bien, porque esa es una de las preocupaciones que va a tener no solamente América Latina, sino prácticamente todo el mundo, de ver qué va a hacer, de dónde va a sacar recursos, primero para tratar de salir de este coronavirus que nadie se lo esperaba, no estaba en los planes de gobierno, no estaba en el presupuesto de ninguna nación, ¿no es cierto? Tenían otros planteamientos, y tener que salir de esto prestándose dinero otra vez de los grandes financiadores mundiales va a ser realmente muy complicado, y tú lo dices muy bien. Con relación a las medidas que está adoptando la Argentina, a ver, me dices que no hay cuarentena. ¿Cuál es la medida más drástica que han tomado? ¿Quizás la restricción de viajes de algunos países, nada más? Sí, hay una especie de cuarentena para los rubros, digamos, que sean posibles, ¿no? Por en cuanto lo que se está tratando es no frenar en sí el aparato productivo. Aquellos sectores que puedan, por ejemplo, trabajar desde casa, se les ha sugerido que hagan este trabajo. Sí hay un poco más de conciencia respecto a eso, ¿no? Viendo alguna información de Bolivia también, haciendo una comparativa, sí hay más conciencia, la gente está quedándose más en casa, se ve muchísima menos actividad, pero concretamente no hay no hay una cuarentena nacional dictada por el gobierno central. Sí hay algunas provincias, como te mencionaba, como la provincia Chaco, que ya tienen una cuarentena obligatoria, y es más, el día de ayer han detenido personas porque no estaban cumpliendo con esta cuarentena. Pero restan horas, o horas para que se declare ya una cuarentena nacional, algo que va a ser extremadamente duro en términos económicos para la Argentina y para cualquier país de la región que no está preparada para frenar las actividades en este sentido, ¿no? Sí, pero también en medio de esto está la idea siguiente, es decir, o asumimos medidas drásticas ahora para poder salir lo más rápido posible de esta crisis del coronavirus, o es que vamos a seguir dando medidas paliativas y van a correr los meses y eso va a ser quizás peor para nuestra economía. ¿Tú qué dices? Sí, o sea, inevitablemente los gobiernos en ese momento están entre la encrucijada de frenar quizás las actividades económicas y productivas, o seguir con la actividad a expensas de que se dispare un contagio exponencial. Entonces, en el caso de la Argentina es mucho más complejo por la situación económica que está viviendo, es muy difícil. La inflación, el desempleo, la pobreza están en índices muy elevados, y eso obviamente va a hacer que la Argentina sea uno de los países quizás a los que golpee más este tema del coronavirus, la falta de producción, la falta de trabajo, y habrá que esperar realmente que la gente pueda quedarse lo más que se pueda en casa. Obviamente se entiende que hay personas que tienen que trabajar y que tienen que seguir llevando día a día el pan a casa, pero obviamente lo que se está en comparativa, digamos, lo que vive Europa en este momento, las realidades económicas de la Argentina con Europa, o Bolivia con Europa, no son para nada las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver también cómo reacciona. Se está esperando también muchísimo la respuesta de las investigaciones sobre la misma enfermedad, a ver qué pasa, si es que ya hay avances en encontrar algún tipo de cura, de vacuna, lo cual también tiene un tiempo bastante prolongado para hacer las pruebas médicas. Entonces, estamos ante un panorama bastante delicado y la región lo va a sentir mucho. El precio del petróleo que ha seguido y está en plena caída libre es algo que tendría que preocuparnos a Bolivia y a la Argentina también, ¿no? Porque Argentina estaba apostando este 2020 prácticamente todas las fichas en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, y hoy está 30% lejos de
de que esa explotación sea medianamente rentable, ¿no? O sea, hoy explotar cualquier cosa, empezar una explotación, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, es totalmente a pérdida, ¿no? Entonces, Bolivia también va a tener que plantearse y revisar las cosas respecto al petróleo, porque los precios en este momento están por debajo de los $30 el barril de crudo. Entonces, estamos en un panorama realmente complicado, y hay que esperar que las autoridades tengan las soluciones más adecuadas, ¿no? Y que la población también se haga cargo de ser lo más responsable posible. Exactamente, te agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Estamos aprendiendo mucho, tanto de ti como de otros colegas en América Latina, sobre lo que está aconteciendo en nuestra región, sobre cómo estamos enfrentando en este momento esta crisis del coronavirus. Te mando un abrazo, Sebastián, gracias. A ti, gracias, Miriam, un abrazo para toda la gente allá en Bolivia. Que te vaya muy bien. Y ahora estamos ya en Guatemala a través de... Qué increíble es esto de la tecnología, realmente estamos ya con el periodista Francisco Rodríguez, periodista internacional, con quien vamos a saber cómo está la situación en tu país con esto del coronavirus. Te mando antes un abrazo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam, mucho gusto. Francisco Rodríguez, editor de Plaza Pública. Bueno, te cuento puntualmente, realmente estamos pasando por una situación bastante confusa. En general tenemos muy pocos casos. Oficialmente hasta este momento son 6 personas contagiadas y 1 persona fallecida. Parecieran pocos. Realmente lo que nos tiene confundidos ha sido la forma como el gobierno nos está transmitiendo las elecciones. El viernes se detecta el primer caso y a tono de broma en la cadena nacional el presidente nos manda a seguir con nuestra vida, a ir a la playa. Para el sábado tenemos entendido que ya muchos expertos que empiezan a abordarlo y le dicen que esto realmente es algo más serio, y cambia y pone medidas muchísimo más drásticas. Estas medidas se anuncian y tendrían que haber entrado en vigencia el lunes, pero la forma como se comunicó fue tan extraña y tan ambigua que las empresas no sabían si debían realmente suspender o no. Eso creó un caos, y para ayer de la noche el presidente de nuevo volvió a aflojar estas medidas de restricción. Entonces, de nuevo los guatemaltecos están en la calle, están en su lugar de trabajo. Se supone que todas las empresas tienen que llevar un protocolo de seguridad, pero no hay ninguna garantía que eso se esté cumpliendo. En ese ambiente, y tomando en cuenta cómo han sido los picos en los diferentes países, es que desde el norte de Guatemala tenemos mucha confusión al respecto. Qué complicado lo que me dices, esto me está dando ya la certeza y confirmación de lo que estábamos viendo a través de los medios, de la desconfianza del país con relación a lo que las autoridades están señalando. Y es que ese es el problema, porque si bien estos son los primeros meses de un gobierno que se ha mostrado como un gobierno, partamos de algo para entender las decisiones del gobierno. Proviene de un sector muy vinculado al sector empresarial, y eso creó confianza en buena parte de la población en ese sentido. El problema ha sido que entre el domingo y el lunes empezamos a vivir el debate entre economía y salud pública. ¿Qué vamos a priorizar en ese momento? Inicialmente las medidas fueron bastante duras. Se restringieron las clases en universidades y escuelas. Esa medida sigue. Se restringieron las procesiones para Semana Santa. Guatemala tiene una tradición católica muy fuerte y las procesiones generan demasiada aglomeración. Eso se suspendió y eso se mantiene. Sin embargo, cuando ya se empezaron a tocar las empresas, cuando ya se les empezó a pedir trabajo en casa o suspender labores, ahí empezaron los problemas, porque, y eso nosotros lo entendemos muy bien desde Plaza Pública, Guatemala no tiene las condiciones y realmente nuestra clase media es muy débil. Pues una clase media que es prácticamente inexistente, que está a un paso de bajar a un estrato menor.
Y eso son personas que viven el día a día, que si el gobierno les pide quedarse en sus casas, van a tener que salir porque no tienen la solvencia económica para quedarse adentro. Esas son las contradicciones que empezó a sopesar el gobierno y en las que empezó a cruzar sus mensajes. En medio de todo esto que me estás contando, ¿cómo es el sistema de salud de tu país? ¿Tienen en este momento todo lo necesario como para confrontar un aumento de casos, una crisis? Tenemos un sistema de salud colapsado constantemente. Cuando una persona lo atiende, incluso los que están afiliados al Seguro Social, es un sistema sumamente lento. Cualquier guatemalteco tiene algún familiar, creo que hay familiares que están vinculados, que viven de su atención del Seguro Social. Y esas citas pueden durar meses, semanas, meses a que se las asigne, incluso si son problemas que parecen bastante urgentes. Es decir, tenemos las condiciones para que esto se vuelva un caos. Por alguna razón realmente no se ha vuelto un caos. Pero tenemos las condiciones para que esto colapse porque no hemos cambiado nuestros hábitos de convivencia. Y eso es complicado realmente, lo que nos estás diciendo es complicado. Gracias, Francisco, por habernos contado esto así en un... Condiciones para que esto se vuelva un caos. Sí. Por alguna razón no tenemos más casos, no sabemos Estamos con algún problema en el sonido. Gracias, Francisco, pero hemos llegado a agarrar prácticamente lo más importante de todo lo que nos has comentado. Desde Guatemala, el periodista internacional Francisco Rodríguez contándonos que realmente es preocupante, desconfianza de la población, de la misma población en sus autoridades de gobierno por toda la información que les están dando o no les están dando. Gracias de todo corazón, Francisco. Nos vamos ya hemos terminado. Miren, vamos a volver en próximas horas tratando de hacer lo mismo de hoy. Hoy hemos querido tener un programa distinto, responsable, ya no contar con invitados en piso porque realmente no es responsable, no sería responsable de nuestra parte, ni como medio, ni como periodistas, ni nada. Tenemos que guardarnos en casa, cuidarnos, eso quiere decir cuidarnos, quedarnos en casa, porque hay que hacer frente a este virus que nos está afectando, que amenaza con afectarnos mucho más y que nosotros tenemos que frenar. ¿Cómo frenar? Pues quedándonos en casa, no exponiéndonos, ¿no es cierto? Así que volveremos en próximas horas, como siempre, agradeciéndole por su gran compañía y su confianza. Buenas noches.